Muy buenas noches, queridos amigos. Qué lindo un sábado más juntos en el que podemos compartir la palabra de Dios. Es mi real deseo que juntos podamos estar creciendo en el conocimiento y en la práctica de la palabra de Dios, para que todos estos desafíos que tenemos por delante los podamos enfrentar tomados de su mano. En esta noche me gustaría que juntos pudiéramos hablar un poquito acerca de la respuesta de Dios. Seguramente nos hemos hecho la pregunta de ¿Dios responde? Por supuesto, Dios responde. Y entonces, ¿por qué tantas veces las personas están dando vuelta por ahí cuestionando por qué Dios no me da una respuesta? ¿Por qué Dios no ha dado una respuesta a todo este gran interrogante que está habiendo en la humanidad, que está habiendo en mi vida? Déjame decirte que Dios ha respondido a la necesidad más profunda del corazón de los hombres. No está el conflicto en que Dios haya respondido, sino el conflicto está en que no siempre queremos aceptar la respuesta. Para eso vamos a estar viendo un episodio en la palabra de Dios con un personaje muy conocido, que es el joven rico, el cual fue a Jesús solicitando una respuesta y Jesús dio esa respuesta. Vamos a ver un poquito el relato y para eso invito a que estés abriendo la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. Mateo 19, 16 al 22. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hasta allí la palabra de Dios. ¿Tuvo este joven una respuesta? Por supuesto. Este joven tenía una necesidad profunda. Quería solucionar un interrogante al cual Jesús le respondió. Sin embargo, él tuvo dudas con respecto a esa respuesta, en aceptarla o no. Y eso es un poquito lo que ocurre en nuestras vidas. No es que Dios no responda a todos nuestros interrogantes, pero a la hora de recibir la respuesta no siempre la queremos aceptar. Esto es un poquito lo que ocurre. Vamos a ver a lo largo de la palabra de Dios que Dios responde a cada una de nuestras necesidades, y esto lo vamos a ver en situaciones como estas, en donde personajes que ya conocemos, como el joven rico, como la mujer samaritana, no hacen ni más ni menos que representar de alguna manera nuestras necesidades. Y vemos cómo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, responde a las necesidades de cada uno. Y esto no es casualidad, no es casualidad que vos te puedas encontrar reflejado en estos personajes bíblicos, sino que fue todo divinamente armado para que a partir de la palabra de Dios vos puedas tener una respuesta de Dios para tus necesidades. Algo que es importante entender es que desde el inicio Dios preparó todo para cubrir la necesidad del hombre. Siempre Dios respondió a la necesidad más profunda del hombre. De hecho, antes de que el hombre fuera creado, todo el ámbito fue preparado para cubrir la necesidad del hombre. Dios sembró un huerto de manera que cuando el hombre fuese creado, cuando viniera a vida, el hombre pudiera labrar el huerto y de esa manera su necesidad de realización, de trabajo fuera cubierta. Su necesidad alimentaria también estuviera cubierta. Dios creó una mujer para que juntos pudieran estar cubiertos en su necesidad social. Dios creó todo lo necesario para que el hombre estuviera cubierto en todas sus necesidades. Sopló y plasmó un carácter moral sobre él para que espiritualmente el hombre estuviera completo. El hombre fue cubierto desde que fue creado. El hombre siempre fue abastecido por el Señor en todas sus necesidades. Pero luego de la caída, la necesidad del hombre cambia rotundamente. Ahora su necesidad más importante es quitar ese obstáculo del medio que lo separa de Dios. Y Dios
responde a esta necesidad del hombre. Nosotros vamos a ver en el libro de Génesis cómo este hombre es descubierto de su abrigo de hojas y es cubierto por la piel de un animal inocente, siendo ello un tipo de Jesucristo, el Cordero que antes de la fundación del mundo estuvo preparado para cubrir el pecado del hombre y para que de esa manera el hombre pudiera suplir su necesidad más grande, y es la de estar en contacto con Dios. Dice la palabra de Dios: separados de mí, nada podéis hacer. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El hombre necesita estar en unión con Dios y esa es la necesidad más profunda de su ser. El pecado lo separó, pero Él responde a esta necesidad a través de Jesucristo. Por eso podemos determinar que la respuesta de Dios para todos los interrogantes del hombre y para la necesidad más profunda del hombre es Jesucristo. Dios suple en Jesucristo todo interrogante y toda necesidad. Mientras preparaba el mensaje, justamente me detenía en considerar la altura de los pensamientos de Dios y la finitud de nuestros pensamientos. Qué irónico que es cuando queremos traer a Dios a nuestros propios límites. Qué pequeño que es nuestro pensamiento cuando nosotros queremos ponernos en lugar de Dios y considerar cómo Dios debe de actuar. Entonces Dios responde a cada interrogante del hombre a través de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesús es la expresión de Dios. O sea, la esencia de Dios está en su Hijo Jesucristo y su Hijo Jesucristo se expresa al mundo en respuesta a todas las necesidades de los hombres. Pero por supuesto, no siempre el hombre quiso aceptar la respuesta de Dios a través de su Hijo. Qué interesante que es que cuando nosotros logramos entender que Jesús es la respuesta de Dios para cada uno de nosotros, así también comenzamos a interpretar la manera en la que Dios ve las cosas, que son, como dije anteriormente, completamente diferentes a las nuestras. Este joven tuvo un conflicto, este joven fue al encuentro con Jesús. No tanto a buscar una respuesta, sino a buscar una confirmación. Él quería de alguna manera ser reconocido por todo lo que religiosamente él hacía. Él se sentía perfecto. Por eso no es casualidad que en la palabra el Señor le dice: si tú quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes. No porque el acto de vender lo que tenía, ¿no es cierto?, de esa manera cumpliría algún requisito, sino que Dios estaba tratando a través de su Hijo en el amor que ocupaba el primer lugar en su corazón. Él se consideraba perfecto, él esperaba ser reconocido como perfecto. Jesús le dice: si querés ser perfecto, despojate de esto, vení y seguime. ¿Quiere decir que para seguir a Jesús tenemos que vender lo que tenemos? No, no es una norma, era una situación especial, pero también era una situación especial que ese joven estaba sentado frente al Dios vivo, a Dios hecho hombre, no era cualquier cosa. Este joven estaba frente a la palabra de Dios hecha hombre, a la expresión de Dios a través de su Hijo. Solamente durante poco tiempo en esta tierra Jesús caminó de esta manera. Pocos tuvieron el privilegio, ¿no?, de poder participar directamente de él. Este joven no solamente tiene el privilegio de participar, sino una invitación directa a ser parte de sus seguidores. Pero él prefirió su amor al dinero, él prefirió lo que tenía. Esto nos lleva a ver justamente la manera en la que Dios ve las cosas y cómo la vemos nosotros. Cuando Dios habla de un alma, Jesús da a entender al hombre que un alma es más importante que todo el oro del mundo. La idolatría más grande que vive hoy el hombre es su amor al dinero. El hombre está dispuesto a todo por amor al dinero. Nosotros nos toca viajar a países de emergencia. En esos países de emergencia vemos la forma en la que el hombre trata a su semejante, a su hermano, a la gente de su misma raza. Y a veces decimos: la vida del hombre en este lugar pareciera que no tiene valor. Pequeños que nacen en aldeas y mueren a su corta edad sin siquiera estar inscritos. Nadie se dio cuenta que ese niño nació y murió, que ese hombre pasó toda una vida escondido en la selva, allí con su familia, y murió, y nadie se percató de que este hombre pasó por este mundo. Y el hombre percibe de esta manera. El hombre es capaz de cualquier cosa por el dinero.
A veces no necesariamente tenemos que caer en el homicidio, a veces simplemente la indiferencia o la preferencia. Todo esto nos hace ver la manera en la que el hombre ve. Pero cuando el Señor dice que para Él la vida más insignificante es más importante que todo el oro del mundo, esto nos muestra qué brecha hay entre la interpretación nuestra de las cosas y cómo Él las ve. Todo el oro del mundo, suma todas las riquezas por las cuales hoy el hombre está matando, muriendo. A ese indigente, a ese niño, a ese pequeñito que pasa desapercibido y es ignorado por tantos, para Dios ese tiene más valor que todo el dinero y que todo el oro del mundo. Cuando Dios responde al hombre, abre sus ojos para que el hombre pueda ver como Él ve. No siempre el hombre quiere aceptar esta respuesta de parte de Dios. Aún en lo religioso, este joven creía ser perfecto, ¿no?, en lo que hacía, pero ¿qué distancia había? Él tenía al mismo Dios que él creía, lo tenía enfrente de él. Y era una decisión que él tenía que tomar, pero prefirió otra cosa, mostrando claramente que Dios no estaba en el primer lugar de nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios responde a nosotros, a nuestros interrogantes, para mostrarnos realmente que Él no está en el primer lugar de nuestra vida? Con una respuesta que no es la que nosotros esperamos, pero sí es la respuesta que vos y yo necesitamos. En cuanto a lo religioso, vamos a ver cómo en la palabra de Dios Jesús se encargó siempre de desarmar toda esa estructura hueca para poder dejar claro la esencia. Nosotros vamos a ver que había una confrontación entre los religiosos y Él. Pero vos fíjate qué irónico que los mismos religiosos no hacían ni más ni menos que hablar del Mesías, esperar el advenimiento del Mesías. Y esos mismos religiosos no lo aceptaron a Jesús. Y ellos le preguntaban a Jesús y no hubo pregunta a la que Jesús no respondiera. Pero lógicamente no respondía como ellos querían escuchar. Por eso el rechazo. Por eso el falso argumento de que Jesús no les daba una respuesta. Sí les daba una respuesta, pero no la que ellos querían escuchar. Hoy Dios le da una respuesta al mundo, le da una respuesta al hombre a través de su Hijo Jesucristo, pero no siempre el hombre lo quiere aceptar como una respuesta de Dios. Nosotros vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento, aun cuando los profetas hablaban, ellos no hacían ni más ni menos que denunciar esa ambivalencia que había en el corazón, cómo sus bocas proclamaban a Dios, pero cómo el corazón estaba tan lejos de Él. ¿Qué era realmente lo importante para Dios? Por supuesto, el corazón. De esa manera se daba el culto agradable a Dios. Es desde allí donde nosotros comenzamos a aceptar la respuesta de Dios para nuestra vida y comenzamos a caminar en virtud a ella. Es desde ese lugar. ¿Qué dice el Señor? No me importa a mí la multitud de sacrificios que ustedes me puedan dar. Me importa el corazón constricto, el corazón humillado. Ese es el corazón que yo voy a aceptar. De esta manera yo veo el acto de adoración del hombre. Esta es mi respuesta. Cuando me preguntás qué es lo correcto, que tu corazón sea correcto para mí. Esa es la respuesta que el Señor le dio a este joven, que por supuesto este joven no quiso aceptar. Probablemente la parábola del fariseo y el publicano nos muestra claramente este contraste, como un religioso creyendo hacer las cosas de la manera correcta delante de Dios no hacía ni más ni menos que expresar su justicia propia y su orgullo, contando las veces que oraba, las veces o el dinero que él le daba en ofrenda a Dios. Y este joven, a vista de todos los demás, era insignificante. Era un publicano que, como ya hemos visto anteriormente, rechazado por el resto del pueblo. Y por supuesto me imagino ese fariseo que estaba allí orando. Él estaba completamente seguro de su dignidad por todo lo que hacía y de la indignidad de este otro hombre. Sin embargo, Jesús se encargó de señalar cuál era la óptica de Dios. ¿Cuál era la óptica de Dios sino realmente entender que ese hombre estaba orando consigo mismo? Ese hombre estaba contándole a Dios todo lo bueno que era, pero este otro estaba humillando su corazón y dice Jesús que Dios fue propicio primeramente a él. Dios puede ver aquello que el hombre no ve. Qué fácil nos dejamos impresionar por lo de afuera. Pero cuando la óptica divina penetra lo más profundo de nuestro ser, descubre el motivo oculto de los corazones. Y de esa manera es como Dios ve. ¿Qué brecha, qué distancia que hay
en cómo nosotros vemos las cosas y cómo las ve Dios. Ahora, cuando Dios es la respuesta a cada una de nuestras necesidades a través de su Hijo, nosotros somos renovados en esta visión espiritual y de a poco comprendemos cómo son sus caminos, cuáles son sus caminos. Nuestra visión va cambiando al respecto. Cuando Dios es la respuesta por medio de su Hijo, nuestra manera de vivir es diferente, nuestra forma de cambiar valores es distinta. Este joven tuvo un fracaso en un negocio. Cambiar valores es un negocio. La manera de vivir nuestra nueva vida a través de la respuesta de Dios es un negocio. Es negociar valores. Este joven tuvo la oportunidad más grande de su vida. Dios estaba sentado enfrente de él a través de su Hijo Jesucristo. Y él simplemente tenía en sus manos dinero. Tuvo la oportunidad más grande y era soltar lo que tenía en su mano por adquirir aquello que era lo que realmente importaba en todo este mundo. ¿O acaso alguien no dejaría todo lo que tiene por no caminar con Dios? Esta oportunidad se estaba presentando en la vida de este joven como un negocio en el cual él tenía que cambiar valores, valores temporales por valor eterno. Yo cuando pienso, pocas personas tuvieron la oportunidad de participar de Jesucristo caminando en esta tierra. Y este joven no solo participó en conocerlo, en estar con él, sino tenía la oportunidad de ser un seguidor. Solamente tenía que tomar una decisión y lamentablemente prefirió aquello de lo cual no aprovecha. No quiero decir con esto que el dinero no sirva o no ayude, es un bien secundario, pero ¿cuál es el bien primario? Sino Dios en nuestra vida. Dios es aquel que le podía dar esa vida nueva que este joven estaba buscando. La respuesta que hay a nuestro fracaso, la respuesta que hay a repetir siempre el mismo error de parte de Dios es una vida nueva. Y esa vida nueva llega a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. La palabra dice: ¿de qué vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O acaso no es un don precioso recibir esa nueva oportunidad? Ya hemos hablado anteriormente, cuando uno es mayor y considera sus años de juventud y piensa cómo hubiera hecho las cosas distintas, diferentes. Pero mira qué tremendo cuando Dios nos da una respuesta en su Hijo, siendo esta respuesta una oportunidad nueva, de poder vivir una vida nueva tomada de la mano de Él. Y eso es lo que el Señor le estaba ofreciendo a este joven. Pero lamentablemente este joven no lo supo aprovechar. Dios nos da la respuesta de poder construir una vida nueva con materiales diferentes a los que estábamos acostumbrados a construir. Nuestra vida estaba cimentada en valores temporales, en cosas que son endebles, y construíamos como podíamos. Ayer caminaba justamente con un amigo mío que es empresario, íbamos caminando y él me contaba de su anhelo, ¿no?, de poder llevar toda su empresa, todo su negocio a Uruguay, porque allí se le presentaban condiciones mucho más favorables que aquí, pero había algo que no le permitía ir a ese lugar y eran sus hijos. Él no estaba dispuesto a sacrificar su tiempo de calidad y viajar y verlos cada tanto. Él quería disfrutar de la niñez de sus hijos, estar al lado, acompañarlos en el crecimiento. Él podría haberse escondido en la excusa de lo hago para mis hijos, pero él sabía que era mucho más importante estar con sus hijos que lo otro. Entonces estuvo dispuesto a postergar esa oportunidad por una oportunidad más grande. De esa manera, esa negociación que este amigo mío hizo con respecto a sus hijos, a la valoración de las cosas, también tiene que ver con nuestras vidas en cuanto a nuestra valoración de Dios. ¿Cuántas veces hacemos negocios en donde Dios queda afuera de nuestra vida? Y lógicamente no nos va a ir bien, pero cuando nosotros aprendemos que Él es la respuesta al éxito que nosotros realmente buscamos, porque finalmente, ¿qué es el éxito? Sino vivir en armonía con Dios, vivir en armonía con mi familia, cumplir el propósito para el cual Dios me creó. ¿No es eso el éxito? Pero a veces nosotros tenemos una óptica muy diferente y construimos de la forma errada. Dios nos da como respuesta un fundamento para construir, que es Jesucristo, y nos da elementos eternos que son oro, diamante, perlas preciosas, elementos que cuando el fuego
sopla sobre ellos, se purifica en vez de deteriorarse. No así el heno, la hojarasca y otros elementos temporales que cuando construimos con ellos lamentablemente se echan a perder o se queman. Dios nos da para que negociemos la vida eterna, que nos viene como una respuesta de su Hijo Jesucristo para esa incertidumbre que nosotros tenemos respecto al futuro, respecto a la trascendencia, no solamente en lo temporal, sino en lo eterno también. Él nos da esa seguridad a partir de la obra de Jesucristo, haciendo a un lado el pecado del hombre, castigándolo en su Hijo para darnos a nosotros vida eterna y para que esa incertidumbre de lo que vendrá, de lo que sucederá después, sea definitivamente saldada por la palabra de Él. Nos damos cuenta cómo tenemos de parte de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, una respuesta para todas las necesidades más profundas de nuestro corazón. Y Él te invita a hacer el negocio correcto. Ese joven perdió el negocio más importante de todos, de poder seguir a Cristo en esta tierra. ¿Por qué? Porque tal vez Él lo esperaba de otra manera. ¿Cuántas veces vos y yo lo esperamos de otra manera? A veces no te das cuenta que hay un hombre mayor allí en una esquina con un megáfono que parece hasta que es ridículo lo que está haciendo, pero ese hombre está hablando ese mensaje que es la respuesta de Dios para tu necesidad. O cuántas veces vas a ver jóvenes en el subte, en el tren, tocando la guitarra y predicando, y muchos a veces se ríen de lo que están haciendo, pero no es ni más ni menos que la oportunidad, esa misma oportunidad que el joven rico tuvo enfrente de su vista y no la vio. Porque hoy por hoy Dios usa a su iglesia para que su Hijo sea presentado y se convierta en la respuesta para la necesidad que todos están buscando. La palabra de Dios también me habla, pero me habla de alguien que sí hizo negocios buenos. Y en una parábola aparece un mercader que buscaba buenas perlas. Él buscaba una perla sobre todo, que era la perla de gran precio, y estaba dispuesto a hacer el negocio más importante de su vida, y era en el momento que encontrara esa perla, soltar todo el resto de las perlas que tenía por ella, negociarlo. Cuando esa perla estuvo, él lo hizo. Este es el contraste de lo que hizo el joven rico. Él tenía la perla de gran precio enfrente de él, pero no estuvo dispuesto a soltar aquello que tanto pesaba en su vida por agarrar lo mejor. Sí, este mercader tuvo el valor de invertir en la perla de gran precio. ¿Y qué es lo que Dios nos llama a invertir a nosotros? Nuestra vida. ¿Y qué es nuestra vida? Nuestra vida tiene necesidad, nuestra vida tiene incertidumbre. Dios te está diciendo, dame todo eso, que yo te doy como respuesta a mi Hijo para tu vida. Yo te doy una vida nueva, yo te doy una vida que se va a edificar en la medida que camines y sigas a mi Hijo cada día de tu vida. Y yo te doy una vida eterna en mi Hijo. Todas las necesidades más profundas de nuestro ser están saldadas en su Hijo. Jesucristo es la respuesta a tu necesidad, a mi necesidad. Y hoy, de esta manera sencilla como hablamos anteriormente, igual que el joven rico, se presenta delante de cada uno de nosotros. Ahora está en nosotros poder hacer el negocio correcto. Está en nosotros prestar atención a esa palabra y entender que esa palabra seguramente es la respuesta que nosotros hemos estado buscando durante mucho tiempo. Yo quiero orar por tu vida en esta noche. Quiero dar gracias, Señor, por este momento y quiero pedirte en el nombre de Jesús que nuestro entendimiento pueda abrirse. No queremos bajo ningún punto de vista dejar de pasar la oportunidad de poder recibir en tu Hijo Jesucristo la respuesta a nuestra necesidad. Queremos abrir nuestro corazón para poderlo recibir en esta noche. Queremos soltar aquellas cosas que tal vez las estamos haciendo de un valor que no tiene, para darte a ti el valor que realmente te corresponde, para poder comenzar, tomado de tu mano, una vida nueva, para poder vender aquellas perlas que tenemos y adquirir la perla de gran precio, porque tú eres la respuesta para nuestras vidas. Señor, te damos gracias y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Querido amigo, gracias por acompañarnos en esta noche y es mi deseo que realmente Cristo sea la respuesta de Dios para tu vida. Depende de vos que hagas el negocio correcto. Dios te bendiga mucho.